El contacto con la congresista Susel Paredes. Muy buenas noches, congresista, bienvenida a Hora 7. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Aquí me tiene a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Usted, congresista, ha señalado hoy día a través de un Twitter más o menos lo siguiente: si es necesario, nos vamos todos, pero antes hay que arreglar muchas cosas para que esta crisis no se repita. Quisiera, congresista, merecerle ampliación de ese Twitter y su evaluación sobre lo que está ocurriendo, porque van 6 muertos. En la época del expresidente Merino, 2 muertos ocasionaron su caída. Hoy hay 6 muertos y al parecer, como no son en Lima, sino en el interior del país, lamentablemente no pasa nada, no vemos crespones negros en las redes sociales. De verdad creo que la insensibilidad nos está ganando, congresista. Bueno, en primer lugar, creo que es evidente que estamos en un círculo vicioso desde el 2017, que Keiko Fujimori pierde las elecciones. Ella pierde las elecciones y encuentra en esta causal de vacancia por incapacidad moral permanente una manera de deshacerse de sus adversarios para volver a tener nuevas elecciones. Entonces, con esto presiona al presidente PPK y abre la puerta del infierno. Se salen todos los demonios y entonces, después de haber conquistado la estabilidad democrática, empezamos con un círculo vicioso, como dije anteriormente, en el que tenemos: gana un presidente, se le pide que renuncie, se juntan las firmas para la vacancia, por la fuerza de los votos se le vaca, nuevas elecciones, tampoco nos gusta ese presidente, y entonces se le vaca, y todo el Estado parado. No hay DNIs, no hay pasaportes, no hay brevetes, un montón de obras paralizadas, porque los funcionarios no saben cuánto tiempo va a durar. Entonces, esto es un problema. Entonces, ya, si esta crisis se va a resolver de manera definitiva, con que nos vayamos todos, nos vayamos. Yo no tengo ningún problema en él. Sin embargo, nada nos garantiza que este círculo vicioso continúe si no cambiamos algunas normas. ¿Qué normas, por ejemplo? El artículo 117 de la Constitución, que señala cuáles son las causas para una acusación constitucional. Y son 4, ¿no? Impedir que el Congreso se reúna, funcione, impedir elecciones, etc. Entonces, o por infracción constitucional. Pero no podemos defendernos de los ineptos, de los incapaces y de los corruptos, porque no hay una causal para que obligue a que entre en un proceso y se le suspenda al presidente de inmediato. Entonces necesitamos una reforma política que garantice a la ciudadanía una defensa ante este tipo de gobernantes, pero también debe estar muy bien detallado qué se necesita para sacarlo. Ahora lo único que se necesita son votos. Entonces, de acuerdo a la correlación de fuerzas en el Congreso, se va o se queda un presidente. Y eso es tan frágil que en cualquier momento se puede romper. Sin embargo, este presidente, yo estando en contra de la vacancia, yo estoy en contra, porque si no, esto nunca vamos a salir adelante. Ya veo en este presidente indicios de corrupción, pruebas de incapacidad para gobernar, pero que no corresponden jurídicamente a la vacancia por incapacidad moral permanente. Sin embargo, si fuera necesario tener que votar por la vacancia, vamos a tener que hacerlo, porque no, o sea, miren, ¿cuántos días estamos sin ministro de Salud en plena pandemia? 15 días el primer ministro no designó a un encargado de conflictos sociales cuando no hay agua en la mina de Cuajone, cuando hay un montón de proyectos mineros parados.
un montón de conflictos sociales y bueno, ahora ya están tomadas las carreteras. Entonces, designa gente que no está preparada. Hay una ley de idoneidad que se ha aprobado en esta gestión congresal. Yo ya pedí a los 19 ministerios que me digan si cumplen, todavía no me contestan, porque hay requisitos para ser, ahora sí hay requisitos para ser viceministro, secretario general, etc. Entonces, en esa situación estamos y por esa razón yo creo que cuando ya lo jurídico no da, tenemos que acudir a lo político. Congresista, usted es una persona que habla muy claro y que hay veces, y sobre todo que no tiene pelos en la lengua. Le guste o no le guste a la gente, dice las cosas con claridad. Y por eso de verdad le hemos estado buscando para tenerla acá en el programa. Usted, congresista, que ha sido cuestionadora tenaz de los políticos, ¿cree que esta crisis, por ejemplo, el Congreso está actuando, no digo todos, pero todos sus colegas están actuando como el país reclama, o es un Congreso que a usted la decepciona un tanto? Mire, es que no todos somos iguales. Entonces, hay congresistas decentes y que votan de acuerdo a su, no solo a su conciencia, sino de acuerdo también a que las decisiones que se toman estén de acuerdo pues con el proyecto político que tienes, con el programa político que ha presentado tu partido, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen que mediante una ley vamos a perdonar todas las papeletas, que es lo que nos ha pedido ayer el ministro de Transporte, yo voy a estar en contra, pues, porque hay gente que ha sido atropellada, parada en el paradero, y hay gente que su vida depende de estos malos choferes, y hay choferes que como si nada, o carros que como si nada tienen 1.000.000 de soles en papeletas. Entonces se les perdona todo y la vida no vale nada y eso no puede ser. Entonces, hay gente decente, hay gente que vota de acuerdo a sus intereses personales, a sus intereses de la actividad económica de la que están cerca, ¿no? Hay gente que tiene universidades y que votan contra la reforma universitaria. Entonces, eso no debe ser así, pues, ¿no? O sea, cuando yo creo que solito nomás, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, una universidad, de ninguna manera estaría sentada en la Comisión de Educación, porque hay conflicto de intereses. Entonces, no todos son iguales, pero también es cierto que los partidos no tienen unidad. Entonces hay partidos que votan en 3 grupos. Hay partidos que son impredecibles en sus votos. Y hay otros que ya son lo que... Eso sí me ha llamado mucho la atención. Tú escuchas a un congresista y habla que tú dices, este va a votar a favor, mira, qué bien su sustentación. Y después vota en contra. Porque lo único que quiere es su video, después sube su video y resulta que ha votado en contra, aunque ha dicho todo lo contrario. Entonces, necesitamos también que la política sea más sincera, ¿no? Y también hay que sincerar a los colegas. Cuando yo he dicho que hay colegas que hacen gestión de intereses, se han molestado, me querían mandar a ética. Y ahí nomás a los 3 días salió que el congresista Wong había pedido que su asesor sea presidente de NAP. Entonces, y yo creo que todo el país sabe qué es esto. A mí algunos con trabajadores nombrados del Congreso se me han acercado y me han dicho, congresista, hace tiempo que que un congresista no decía una cosa así, porque es la pura verdad, ¿no? Entonces, necesitamos también del Congreso que se legisle pues en favor de la gente, no en favor de grupos o de intereses personales. La salida del presidente Castillo en estos momentos tranquilizaría al país y el ingreso de la señora Boluarte. No lo sé, porque al margen de, creo que tiene un proceso penal la señora Dina Boluarte, al margen yo creo que
no es contra el presidente, es contra esa propuesta de gobierno de Perú Libre. Sin embargo, Dina Boluarte ya no está en Perú Libre. Entonces, podría ser que si entra Dina Boluarte, se calmen los opositores radicales al gobierno y podamos volver a tener paz. Pero a veces el presidente, en lugar de poner paño frío, se echa gasolina. O sea, ayer a nosotros nos ha dicho, un ratito me tengo que ir porque tengo que firmar el decreto supremo. Y yo le grité, le dije, presidente, si todos tenemos firma digital, ¿a dónde va a ir a firmar usted? Por último, que le traigan su papel acá. Y encima no ha firmado nada ese decreto supremo de la inamovilidad total, ni siquiera se ha publicado, o sea, es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, así no se puede, pues, porque si hay una crisis política, se necesita que ambas partes pongan de su voluntad para mejorar las cosas y que empecemos por una cosa fundamental, que es la verdad como herramienta para ponernos de acuerdo. Y él termina la reunión engañándonos en algo tan infantil como que tengo que ir a firmar, que tengo que poner mi rúbrica. Hace años que ya no se usa la rúbrica porque hay firma electrónica. Entonces se burla de nosotros el presidente y eso indigna, ¿no? Claro. Congresista Susel Paredes, ¿siente usted o que la percepción de la gente en torno al Congreso de la República es el principal impedimento para que el Congreso pueda actuar como primer poder del Estado y que específicamente la presencia de la señora María Alba, quien no sintoniza mucho con el pueblo, puede ser una de las causas que agraven esta falta de sintonía pueblo-Congreso? Mire, yo me acuerdo antes del golpe de Estado que dio Alberto Fujimori, también se generaron condiciones, pero ya existía una mala predisposición de la gente contra el Congreso. La gente no quiere a los congresistas. A pesar que aquí el voto, bueno, es obligatorio, no vota la gente, ¿no? Pero la gente en general no quiere a los congresistas. Y cuando yo a veces resondro, pues les grito, por eso la gente no nos quiere, por eso tenemos 82% de aprobación. Y antes era peor porque los congresistas ni andaban por la calle, se creían dioses. Ahora, como hay las redes sociales, permanentemente su vida está en escrutinio, ¿no? Pero y nuestro Congreso tiene muy alta desaprobación. Y no solamente la señora Alba, ¿no? Yo creo que hay muchos congresistas que no tienen sintonía con la gente, ¿no? Y las personas se molestan. Qué pena, pero se la han ganado a pulso. Por eso yo propongo, ve, mira, cómo grita, cuando sacaron el letrero también, que a mitad de mandato nos evalúe la gente y le devolvamos el poder a la gente, el poder al pueblo. Es decir, a mitad de mandato, el pueblo decide qué congresistas se quedan porque han trabajado bien y qué congresistas se van porque no han hecho su trabajo. Y que la gente sienta poder sobre nosotros. Actualmente la gente no siente poder sobre nosotros. Siente más bien que somos intocables, que no pueden hacer nada para obligarnos a hacer las cosas que se han comprometido. Otra es que hay congresistas en algunas regiones que dicen, yo voy a hacerles el puente, yo voy a hacer que les construyan un colegio, y los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, por lo tanto no podemos construir ni un kiosco. Ahí está esa escena, qué vergüenza, ve. Provocando la fujimorista, y los compañeros de Perú Libre redonditos cayeron al laberinto.
Cuando tan simple hubiera... Y mira, Marta Moyano con tanta experiencia poniéndose ahí y no puede ser. Entonces yo creo que hay que devolverle el poder a la gente o hay que darle el poder al pueblo y a mitad de mandato decirles, tómame examen y tú eliges si me quedo o me voy. Entonces, al sentir que el pueblo tiene el control sobre nosotros, yo creo que puede mejorar la relación. Ahora sienten pues que nosotros podemos hacer lo que queramos. Y esa sensación de no tener ningún poder sobre nosotros es la que genera este rechazo, esta cólera sobre nosotros, ¿no? Muy al margen que de la mala conducta, de la incoherencia, de la incongruencia, de la falta de cumplimiento de los compromisos que tienen algunos congresistas. De reforma constitucional. Para terminar, congresista, ¿cree usted que esta propuesta del congresista, creo que es Bazán, en el sentido de reducir el número de votos que permitiría la vacancia presidencial de 87 a 78, contribuye a aplacar las cosas o es como pretender apagar un incendio con gasolina? Claro, no contribuye a nada porque lo único que va a conseguir es que la fuerza de los votos tenga un nivel más bajo, ¿no? Pero eso no va a resolver los problemas. Por eso yo digo, ya, nos vamos todos, pero hay que ordenar la casa primero. O sea, el presidente ya debió hacer una reunión con el Acuerdo Nacional. El presidente ya debió convocar al Consejo de Estado. El presidente ya debe cambiar completamente al gabinete. Pero ayer hablaban, el de Agricultura nos hablaba de las vacas, que el guano de islas, que la leche, y cuando nosotros queríamos una salida política a la crisis, salida política, no rendición de cuentas de los ministerios. Entonces eso pues está muy mal, porque nosotros queríamos un gesto político de voluntad de arreglar las cosas, y esto pasa por 3 temas. Como ya dije, por hacer una reunión al Acuerdo Nacional, ponernos de acuerdo en algunos puntos. Segundo, convocar al Consejo de Estado. La señora presidenta del Poder Judicial ya pidió que llame al Consejo de Estado. Y 3, cambiar al gabinete completo y poner a gente que se merezca el respeto del sector. Y que sean técnicos que nos garanticen que las cosas van a mejorar. En lo último que usted ha dicho, de repente habría que darle fuerza constitucional al Consejo de Estado, que no la tiene, ¿no? Entonces, el Consejo de Estado pasa porque no tenemos un jefe de Estado, sino tenemos un presidente de la República, y lo convoca cuando quiere o cuando cree, más no cuando puede los otros poderes sentir que es necesario. ¿Coincidimos en ese aspecto, congresista? Coincidimos, porque si tuviéramos la posibilidad, yo creo que el defensor del pueblo, el Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, yo creo que si ellos tuvieran esa potestad, ya hubieran convocado al Consejo de Estado, porque de verdad estamos en una situación de convulsión social en todo el territorio nacional. Y el tema no solo es transporte y el precio de la gasolina que producto de la guerra ha subido. Aquí tenemos varios problemas estructurales en el transporte, la informalidad, tenemos el tema de los créditos para los agricultores, una serie de problemas que hay que resolver de manera estructural, o sea, grande, ya de fondo, ¿no? Pero eso no está pasando. Entonces, yo espero que el presidente tome conciencia, pero yo no creo que el presidente renuncia. Por lo que yo lo veo, va a haber que sacarlo, porque no creo que renuncie. No va a renunciar, no va a renunciar. Más los que no creemos que renuncie. Gracias, congresista. Muy grato conversar con usted. Muy buenas noches. Bendiciones.
Muy buenas noches, bendiciones para usted y en cualquier momento. La vez pasada no pude estar porque justo tuvimos un pleno urgente y lamentablemente no pude, pero siempre es grato poder estar en Intuitiva TV. Todos así.